La historia registra un puñado de nombres de grandes conquistadores, hombres cuya visión imperial fue solo equivalente a su enorme ambición. De la mano de Julio César, el Imperio Romano se extendió hacia el norte europeo, conquistando la Galia, la moderna Francia, y la antigua Bretaña, además de enfrentarse a las temibles tribus germánicas. La fiereza y astucia de César convirtieron al Imperio Romano en el dueño casi absoluto del mundo del antiguo Mediterráneo. 300 años antes de los triunfos históricos de César, el genio macedonio Alejandro Magno extendió su imperio hacia el oriente, más allá de Persia y Babilonia, tocando la cordillera del Himalaya y las tierras de la India. En Egipto, el nombre de Alejandro sería tan importante que bautizaría una de las más extraordinarias ciudades del mundo antiguo, Alejandría. Increíblemente, Alejandro Magno conquistaría la mitad del mundo conocido hasta entonces teniendo apenas 32 años, edad en la que murió en circunstancias todavía misteriosas. 2 milenios después, Europa vería el surgimiento de otro conquistador con tremendas ambiciones. Napoleón Bonaparte interpretó su papel en la historia francesa a través del despliegue de sus fuerzas armadas en busca de nuevas fronteras. Napoleón llevó a las tropas de Francia desde el calor del desierto egipcio hasta el invierno inclemente de Rusia, siempre con el cuchillo entre los dientes, obsesionado con la conquista. Al final, las ambiciones napoleónicas le costarían a Francia la vida de millones de soldados y civiles, y a Europa muchos años de dolor y heridas cuyo eco se sentiría en los siglos por venir. Sin Napoleón, como sin Julio César o Alejandro Magno, es imposible comprender el mundo tal y como lo conocemos. Todos los grandes conquistadores no solo participaron en la historia, la construyeron. Aún así, aunque los nombres de César, Alejandro y Napoleón son los más famosos, quizá ninguno de los 3 grandes conquistadores hizo una diferencia tan grande y tan duradera en la historia del planeta como sucedió con un hombre de inimitable fiereza militar y esfuerzo colonizador: Gengis Khan, el gran conquistador mongol que se adueñó junto con sus descendientes entre los siglos XII y XIV de toda la antigua Asia, desde el Océano Pacífico hasta las puertas de lo que hoy conocemos como Europa Occidental, un territorio más grande que toda América del Norte, el imperio continental más grande de toda la historia de la humanidad. El talento militar de Gengis Khan, las brutales estrategias de sometimiento y las innovadoras dinámicas de comercio que practicaron los mongoles durante los siglos que duró su magno imperio, los convirtieron en una de las fuerzas invasoras más transformadoras de la historia humana. Nada habría sido posible sin el liderazgo original e individual de Gengis Khan, quien tuvo la capacidad de unir a las distintas tribus nómadas que antes del ascenso de aquel gran líder habían diluido su poderío en una serie de conflictos internos. Incluso separadas, sin embargo, las tribus nómadas siempre habían representado una amenaza para la región, empezando por China, cuyos gobernantes ordenaron construir segmentos de lo que con los años se consolidaría como la Gran Muralla China, precisamente para contener los embates de los distintos grupos mongoles, habitantes de las estepas del desierto del Gobi. La fiereza de los hunos y otros grupos parecidos, célebres por el horror con el que se conducían en batalla, obligó a la China antigua a protegerse a como diera lugar. La Gran Muralla China, la construcción más formidable de la historia humana, funcionó a la perfección por miles de años. Pero las antiguas dinastías chinas seguramente sospechaban que ni siquiera su extraordinario muro podría contener a las tribus nómadas, expertas en el arte de la guerra a caballo, entre otras cosas, si alguien, de alguna milagrosa manera, lograba unirlas en una gran coalición militar. Eso fue exactamente lo que conseguiría un joven brillante, arrojado y cruel, llamado Temujin, el hombre que tiempo después sería conocido como Gengis Khan, el gran líder del imperio más descomunal
de la humanidad. Como a veces ocurre con los hombres de enorme ambición, la infancia de quien después se haría llamar Gengis Khan comenzó de manera trágica. Su padre murió envenenado por un grupo rival cuando Temujin tenía solo 9 años. La muerte de su padre, que era a su vez el líder de una tribu nómada, expuso al niño y al resto de la familia a grandes y severos peligros. El pequeño aquel tuvo que crecer muy rápidamente para hacerse del control y el respeto del clan. En ese proceso, Temujin comenzó a dar señales del carácter inclemente y brutal que lo harían célebre algunos años después. Tras matar a su medio hermano, Temujin se hizo del mando de su tribu, que pronto se dio cuenta de los alcances del carisma y el liderazgo de aquel muchacho a pesar de su juventud. A partir de ese momento, Temujin nunca dejó de pelear. Con el paso del tiempo, el joven líder mongol tomaría una decisión que cambiaría su vida y la del mundo para siempre. Sabedor de la debilidad de su clan, Temujin decidió comenzar a consolidar alianzas que le proveyeran seguridad y sosiego. Lo primero que hizo fue contraer matrimonio con la representante de otra tribu, uniendo el destino de su propio grupo con el de su mujer. Pero la tranquilidad duró poco. En los terrenos hostiles de las estepas del Gobi, todo podía suceder. Y así fue como la tribu de Temujin sufrió el ataque brutal de un grupo rival. El dolor más grande para el joven jefe no fue solo la muerte de sus protegidos, sino el secuestro de su joven esposa. Temujin juró venganza y, tras recibir el apoyo de un antiguo aliado, recuperó a su mujer y masacró a los hombres del clan que había osado raptarla. Temujin nunca volvería a ser el mismo. Había nacido un guerrero. El talento de Temujin no se limitaba al campo de batalla. Era un líder temido, pero también muy admirado por el respeto que él mismo le mostraba a sus tropas. Famosamente, Temujin decidió que sus soldados podían subir de rango de acuerdo con su desempeño, sin importar si provenían de cuna humilde o aristócrata. Aunque esto contravenía absolutamente todas las convenciones de su época, resultó una decisión inspirada. La lealtad de los ejércitos mongoles con su líder era absoluta. Para principios del siglo XIII, Temujin ya había logrado lo que parecía imposible: la alianza de las tribus nómadas de las grandes estepas, que durante toda su historia habían permanecido peleadas, separadas. El logro le ganó un título que inspiraba respeto y miedo: Gengis Khan, el Gran Khan, el líder supremo del naciente imperio mongol. Con un ejército temible, Gengis Khan se dispuso a lo impensable. Trataría de construir el mayor imperio de la historia humana, estableciendo un sistema de tributos para los pueblos conquistados. Bajo el mando del Gran Khan, los mongoles atacaron primero el norte de China, gobernado entonces por 2 dinastías, la Xia y la Jin. Después de vencer a la primera, Gengis Khan se concentró en el enemigo más complicado. Acostumbrada a manipular las tribus nómadas que había logrado unir Gengis Khan, la poderosa dinastía Jin al principio trató de obligar al gran líder mongol a rendirse por allá del año 1210. La afrenta fue demasiado para Gengis Khan, quien decidió enfrentar con toda su fuerza al que era para entonces el gobierno más poderoso de toda Asia. En teoría, enfrentar a un enemigo tan fuerte como la dinastía china parecía una locura. Pero Gengis Khan confiaba en su talento como estratega militar y en la ferocidad de sus tropas. Los mongoles avanzaron con al menos 100.000 hombres. Aunque el norte chino estaba protegido ya por varias secciones de lo que con el tiempo sería la Gran Muralla, nada podía detener a los hombres del Gran Khan, que atacaron con sofisticados despliegues militares, lluvias de flechas y hombres de enorme destreza a caballo. La potencia de los mongoles resultaría abrumadora para las tropas chinas. También lo sería la inteligencia y paciencia de los hombres de Gengis Khan.
que usaron herramientas de los propios chinos para sitiar las grandes ciudades, obligándolas a rendirse o morir de hambre. La conquista de las dos grandes dinastías chinas de la Edad Media resultaría suficiente para que Gengis Khan y los poderosos mongoles que comandaba se ganaran fama de temibles. Para entonces, el propio Khan estaba ya convencido de que su misión era no solo consolidar la presencia de los mongoles en Asia, sino avanzar hasta donde le fuera posible, conquistando el mundo entero. Esa ambición lo llevó a conducir a sus tropas hacia el occidente, donde se toparían con un universo muy distinto, las tierras musulmanas. Para 1218, Gengis Khan y los suyos habían llegado a las puertas del imperio corásmio de Asia Central y la Persia Antigua. Los joresmitas eran un pueblo orgulloso y bravo, gobernados por el Shah Jalal al-Din, un hombre que no estaba dispuesto a permitir la invasión de los mongoles bárbaros que habían arribado montados en sus caballos desde el oriente. El primer choque entre Gengis Khan y sus rivales joresmitas fue el arresto de una caravana comercial mongola que se había hecho presente en son de paz. Las autoridades locales los detuvieron, sospechando de sus intenciones. Gengis Khan trató de llegar a un acuerdo pacífico, enviando una delegación a negociar con el Shah. Pero el gobernante joresmita no tuvo clemencia. Los ejecutó, decapitó y envió los cadáveres de vuelta al Gran Khan, quizá pensando que el mensaje sería tan contundente que Gengis Khan simplemente daría la media vuelta y regresaría a su patria. Se equivocó. Pasó exactamente lo contrario. Nadie intimidaba a Gengis Khan. El líder mongol reunió al menos a 200,000 hombres y les ordenó penetrar hacia el occidente. A pesar de que las fuerzas rivales eran más numerosas, la estrategia militar de Gengis Khan, que gustaba de dividir su ejército para garantizar efectividad y movilidad, resultaría, como en China, muy eficaz. A lo largo de 3 años, los mongoles arrasaron con varias ciudades y mataron, según algunos cálculos, a 1,000,000 de personas. Al final, las fuerzas de Gengis Khan obligaron a huir a Jalal al-Din. En poco menos de 11 años, el Gran Khan mongol había extendido su imperio desde el noreste chino hasta las costas del Mar Caspio. Una hazaña absolutamente asombrosa. Los mongoles establecieron rutas de comercio que conectarían a partir de entonces dos mundos muy diferentes. El resultado fue el más vibrante intercambio de materiales, bienes y talentos que había conocido el planeta. Los chinos comenzaron a usar materiales de la antigua Persia y viceversa. A través de las fuerzas mongolas, con todo y su crueldad, el mundo se conoció un poco más. Después de la exitosa campaña contra los joresmitas, Gengis Khan tomó rumbo hacia el oriente de regreso. Fue ahí, en 1227, que lo sorprendió la muerte. Con más de 60 y tantos años a cuestas, el Gran Khan era ya un hombre mayor y su cuerpo arrastraba heridas de distinta índole. Cuenta la historia que hasta unas horas antes de morir aún era posible escuchar a Gengis Khan dando indicaciones a sus tropas para controlar una revuelta de lo que quedaba de la dinastía Xia. Incluso en su lecho de muerte, el líder máximo de los mongoles pensaba en la guerra. La leyenda cuenta que con sus últimos suspiros ordenó a sus tropas arrasar con los insurrectos y sus ciudades. También se dice, exigió a sus hijos, que para entonces eran ya sus herederos, continuar con la campaña de invasión y tributo hacia nuevos territorios. Y así, dejando órdenes de furia y fuego, murió Gengis Khan. Pero la leyenda del Gran Khan mongol no termina con su muerte. El misterio, en muchos sentidos, apenas estaba por comenzar. La muerte de Gengis Khan dio pie a una dolorosa pero urgente discusión entre sus hijos y sus subordinados. ¿Dónde sepultar a un hombre como ningún otro? Un líder que, de acuerdo con su propio mito, contaba incluso con la venia de las divinidades del pueblo mongol. ¿Qué hacer, pues, con los restos de un iluminado?
Los descendientes de Gengis Khan debían tomar en cuenta la adoración que generaba el gran líder, pero también los odios que había sumado a lo largo de su vida. La tumba del gran Khan corría el riesgo de ser profanada por algunos de sus enemigos, haciendo de su cripta quizá un lugar de peregrinación por las más nobles, pero también las más violentas razones. De acuerdo con algunas versiones, el propio Gengis Khan también había previsto esto cuando en su lecho de muerte pidió a sus descendientes que le escogieran un lugar invisible para descansar, antes de construirle un mausoleo de lujo. Gengis Khan simplemente quería volver a la tierra. Así, el círculo más cercano a Gengis Khan llegó a una conclusión que convertiría al destino del cuerpo del líder mongol en uno de los enigmas más impresionantes de la historia de la humanidad. Lo desaparecerían para la eternidad. Los descendientes de Gengis Khan decidieron mantener oculto el último lugar de descanso del Gran Khan. Para protegerlo de profanadores, curiosos o peregrinos en pleno frenesí, los mongoles tomaron la decisión de encontrar un sitio imposible de localizar, un lugar inalcanzable, perdido en la memoria y los siglos. Para hacerlo, recurrieron a la brutalidad. De acuerdo con la leyenda, los pocos responsables de elegir el lugar de sepultura de Gengis Khan ejecutaron a cada uno de los hombres que trabajaron en la excavación. Después, una vez que terminaron de matar a los desdichados que habían hecho la tumba, los encargados de supervisar la construcción se suicidaron. Este horrendo ritual de sacrificio y subsecuente suicidio terminó por borrar cualquier testigo o recuerdo sobre el destino de la última morada del supremo líder mongol. Simplemente, todo el que sabía algo lo pagó con la muerte. Con el deceso del último hombre en conocer la tumba del Gran Khan, el cuerpo quedó perdido en el tiempo. Junto con él, dicen algunos, también descansa un enorme tesoro, con reliquias valiosísimas provenientes de cada rincón del magno imperio mongol. Una especie de catálogo de riquezas inenarrables. Han pasado 800 años desde aquello. ¿Dónde está la legendaria tumba de Gengis Khan con el cuerpo y el tesoro? Las teorías sobre dónde y de qué manera y acompañado exactamente de qué fue sepultado el gran líder del imperio mongol son muchas y son misteriosas. El primer gran reto para quien intenta encontrar la tumba de Gengis Khan es el tamaño mismo de Mongolia. Ese país es 3 veces más grande que España y los restos del Gran Khan mongol podrían estar literalmente en cualquier sitio de ese enorme mapa. Otro desafío es la reticencia de los propios mongoles, incluso hoy en día. La figura de Gengis Khan sigue siendo venerada como ninguna otra en Mongolia, y el gobierno local nunca ha visto con buenos ojos que arqueólogos extranjeros penetren los sitios sagrados de la historia mongola. Como lo sabe cualquier arqueólogo, excavar un sitio milenario enfrentando la oposición de las autoridades locales es una pesadilla, incluso es un peligro. Aún así, a lo largo de los siglos han aparecido algunos lugares que parecen ser posibles destinos para la mítica tumba de Gengis Khan. Una teoría la ubica cerca de un río en el noreste de Mongolia, cerca del lugar de nacimiento del Gran Khan. Otra hipótesis, defendida por décadas con extraordinaria pasión por un arqueólogo aficionado estadounidense llamado Maury Kravitz, sugiere que la tumba está en el antiguo sitio de una de las batallas más notables de la carrera militar de Gengis Khan, en el actual distrito de Bayan Bulag, cerca del corazón de Mongolia. Kravitz trató de poner a prueba su teoría cuando, después de haber invertido millones de dólares en la búsqueda, logró excavar a principios del siglo XXI una antigua tumba allá en Mongolia. Ahí,
Kravitz descubrió artefactos diversos de alrededor de la época de Gengis Khan, pero no descubrió nada cercano al tesoro legendario, ni mucho menos los restos auténticos del gran emperador mongol. Otra posibilidad. Ubica la tumba a miles de metros por encima de los ríos y las estepas mongolas, en las cumbres sagradas de un pico llamado Burhan Khaldun, en la pequeña cordillera Genti, en el noreste de Mongolia, donde las estepas se encuentran con las heladas tierras siberianas. Fue ahí que, de acuerdo con la leyenda, el joven Temujin se refugió después de una batalla. El lugar le resultó tan asombroso que Gengis Khan juró volver ahí después de muerto. Si la tumba está en efecto en esa montaña, encontrarla sería un milagro. No solo se trata de un pico helado de difícil acceso. El pico de Burhan Khaldun es un lugar sagrado en Mongolia, y el gobierno ha prohibido el acceso a arqueólogos o especialistas. Las montañas Genti son patrimonio de la humanidad y sondear ahí para buscar una tumba, así sea la tumba más asombrosa imaginable, es misión imposible. Entonces, si la tumba de Gengis Khan está perdida en alguna parcela en el vasto mapa mongol, enterrada a orillas de un río misterioso, o escondida en la cumbre impenetrable de una montaña sagrada, ¿hay acaso alguna posibilidad de encontrarla? No muchas, pero tampoco ninguna. La solución puede estar en la más avanzada tecnología humana. El investigador estadounidense Albert Lin, enamorado de la historia de Mongolia desde niño, es el más reciente especialista en obsesionarse con encontrar la célebre tumba del Gran Khan. Lin, quien trabaja en la Universidad de California en San Diego, decidió que la única manera de encontrar a Gengis Khan era buscarlo palmo a palmo en el terreno mongol. Y hacerlo no solo desde el aire o de la tierra, sino desde el espacio. Desde hace poco más de 10 años, Lin ha invitado a miles de voluntarios a revisar un acervo impresionante de imágenes satelitales de alta resolución con la esperanza de que alguien encuentre, en un enorme esfuerzo conjunto, alguna pista que pueda derivar en una excavación posterior en tierra mongola. De acuerdo con Lin, los voluntarios han pasado ya más de 30,000 horas revisando con detenimiento obsesivo cada imagen. Hasta ahora han encontrado algunos sitios de interés y relevancia arqueológica, pero no han hallado la última morada del Gran Khan, soberano supremo de los mongoles. Y es que la búsqueda se antoja como un rompecabezas con una última pieza imposible de localizar. Para desgracia de Albert Lin y todos los otros arqueólogos que han dedicado sus vidas a tratar de encontrar los restos de Gengis Khan, el desafío central no es la localización general de la tumba, sino el lugar específico donde los mongoles enterraron al que es para algunos el conquistador más extraordinario de la humanidad. El desafío más grande tiene que ver con la tradición. De acuerdo con los estudiosos de la Mongolia antigua, los soberanos mongoles eran enterrados siguiendo la usanza más vieja de la región. Los cuerpos descansan al menos 20 metros bajo tierra, sin ninguna señal que indique que ahí debajo están los restos de un hombre. No hay una lápida. No hay nada. Si Gengis Khan fue enterrado de acuerdo con esa estricta práctica mortuoria, los arqueólogos se enfrentan a un desafío irrealizable. ¿Podrá alguien, quizá usando la más sofisticada tecnología de fotografía espacial, o quizá tropezando por fortuna con un artefacto que haya emergido después de siglos y siglos, encontrar la tumba más famosa de la historia del planeta? El tiempo dirá. Por lo pronto, Gengis Khan, el Gran Khan, líder supremo de los temibles mongoles, sigue descansando, tal vez rodeado de un tesoro fabuloso, en algún lugar de la tierra que él mismo hizo legendaria. Hasta ahora, ha reído al último. Genio cruel desde el principio de sus días, el gran monarca mongol
ha eludido a sus perseguidores durante casi un milenio.